muestra tu amor. Son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud. Buenos días, hermanas y hermanos, en este lunes hermoso. Me da un placer saludarles y poderles recibir aquí en su casa en Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez para aquellos que no me conocen. Estoy contenta porque Dios es bueno. Gracias a cada uno de ustedes por dejarme entrar a lo profundo de tu hogar, a lo íntimo de tu hogar, ahí donde tú estás preparándote para el día, alistando a los niños para que comiencen su día de clases. Ahí donde estás manejando, gracias por dejarnos entrar y por darnos la oportunidad de compartir contigo de lo mucho que el Señor nos ha bendecido. La palabra de Dios nos bendice y la palabra de Dios nos sostiene. La palabra de Dios nos edifica y dice la palabra que nos hablemos entre nosotros con himnos, con cantos, que hablemos de lo que es puro, lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios. Y qué cosa más agradable que su palabra. Amén. Bueno, en esta mañana es un deleite poder estar aquí con ustedes y delante de ustedes y de la presencia de Dios. Dios es bueno. Amén. Entonces, quiero introducir el tema del día de hoy que se llama Convocando Guerreros Implacables. Amén. Oro al Señor para que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Entonces, le ruego a Dios que me dé de su guianza y de su bendición para poder con fidelidad transmitir este mensaje. Amén. Ahí donde usted está, acompáñeme a orar. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que te bendiga ahí donde tú estás y que nos bendiga con su palabra. Amén. Padre, estamos agradecidos porque eres fiel y no hay otro Dios como tú, Señor. Y nos has permitido acercarnos a ti. Nos has permitido, Señor, conocerte sin merecerlo. Has extendido gracia y favor y por eso estamos agradecidos. Muchas gracias, Señor, por apiadarte de nosotros. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Dios, porque no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te ruego que en esta mañana nos bendigas con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra, Señor, por los siglos y para siempre. Amén y amén. No sé usted qué está haciendo por allí, si está apenas queriendo abrir los ojos o ya está en su segundo turno de trabajo. Solo usted sabe lo que está haciendo. Que Dios bendiga todo lo que hagan tus manos y Dios prospere todo lo que emprendas. Amén. Entonces, mire, vamos a comenzar el día de hoy con convocando guerreros implacables. Esta palabra implacable, cuando la encontré en la Biblia, solo la encontré una vez y tiene una definición negativa. Quiere decir alguien que no es moldeable, alguien que no es enseñable, pero no solo eso, sino también, déjelo busco con más exactitud. Definición. Pero toda palabra tiene un lado bueno y un lado malo. Por ejemplo,
Ayer explicaba a los hermanos en la iglesia acerca de la palabra muerte. Cuando usted oye la palabra muerte, lo oye como algo negativo, usted lo oye como algo que no es bueno, algo que usted no quiere que se le acerque, que lo quiere rechazar. ¿Por qué? Porque sabemos que no trae un sentimiento agradable, ¿verdad? Entonces, pero dice la Biblia que si no morimos a nuestros deleites, a la concupiscencia, a los placeres de la carne, entonces vamos a experimentar una muerte que es eterna y nos separa de Cristo, nos separa de Dios, y nuestra eternidad es el resumen de terminar fuera de Dios, alejados de Dios. Pero si morimos, dice que el que da su vida voluntariamente, el que deja perder su vida, la encontrará. Entonces, el que le dé muerte a las pasiones, a los deseos de la carne, a las corrientes de este mundo, va a no a morir, sino que va a vivir en Cristo. Entonces, esta palabra implacable, me salió impecable. Implacable. Ya, impecable es otra cosa. Implacable es súper limpio. Amén. Entonces, que no puede ser aplacado, que es excesivamente riguroso, pero quiero encontrar la parte negativa de esta palabra, porque en la palabra de Dios aparece en la lista de las definiciones negativas. No quiero avanzar sin hacer esto. Dame un minuto, porque me gustaría darle a una definición. Por ejemplo, qué interesante. No la puedo encontrar. Bueno, avancemos. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué dice primera de Mateo 11:12? Vamos a avanzar. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Entonces, para poder arrebatar en el reino de los cielos, tenemos que ser violentos. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que ser impetuosos. Tenemos que ser aguerridos. Entonces, yo le puse el tema del día de hoy: convocando guerreros implacables. ¿Por qué? Mire lo que dice la definición de implacable. Quiere decir que no puede ser aplacado. Implacable quiere decir que no puede ser contenido, que no puede ser suavizado. Amén. Entonces, el Señor está convocando hombres y mujeres que no se dejen suavizar, que no se dejen detener por las cosas que nos rodean, que no te dejes suavizar por la comodidad, que no te dejes suavizar por la prosperidad, que no te dejes suavizar porque no tienes necesidad de nada. Tal vez no tienes para dar extra, pero no te hace falta nada. Y no sé si usted lo ha experimentado o lo ha visto, o ha conocido a alguien que ha pasado por esto, en donde tenía una gran necesidad, y esa gran necesidad empujaba a la persona a que buscara a Dios en oración, a que buscara a Dios en ayuno, a que estuviera constantemente orando y clamando. Y el Señor respondió la oración, y ahora ya no tiene ninguna preocupación. Entonces su nivel de oración ha disminuido, el nivel de ayuno, el nivel de búsqueda ha disminuido. ¿Por qué? Porque ya no siente la necesidad. Entonces ahora se ha suavizado. Entonces ahora está en una posición neutral. Ni hace poco, pero tampoco hace mucho. Hace lo suficiente y no corre la milla extra. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve una persona suavizada? Bueno, que llega a la iglesia, se sienta mero atrás, levanta las manos, dice amén y se va. Entonces siente que ya cumplió con su deber,
que la parte que le correspondía está terminada. Entonces, una persona suave es una persona que dice, bueno, voy a servir, me voy a involucrar un poco más, pero no mucho. No mucho porque no quiero estar todos los días en la iglesia. No quiero estar todos los días en esa posición de compromiso. Entonces, solo un poco para que no digan que no sirvo, pero no mucho, así para que no estar súper ocupado. Entonces, está en una posición suavizada. Entonces, el guerrero implacable está buscando siempre correr la extra milla. El Señor lo dijo, si te piden que vayas con ellos 1 milla, ve con ellos 2. Amén. Siempre busca ir mucho más allá de tus límites, porque Dios nos ha habilitado para ir más allá de nuestro límite. Solo es que nosotros tenemos que aprender a caminar más allá de nuestro límite. Amén. Entonces, un guerrero implacable o la palabra implacable quiere decir que no se puede aplacar, no puede ser contenido. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer muchas veces es, a través de situaciones difíciles, contenerte. Por ejemplo, supongamos que usted este año 2020 dijo, hoy me voy a poner al 100 con el Señor. Lo primero que voy a hacer es levantarme a las 5 de la mañana a orar. Y de repente, ese día que propusiste levantarte a las 5 de la mañana, algo pasó, algo que no podías prevenir y que vino y te comenzó a desvelar. Es la 1 de la mañana y sientes que el sueño te rinde. Para cuando te diste al sueño, ni sabes qué hora fue. Pero de repente, a las 5 de la mañana suena la alarma y no te puedes levantar. No puedes salir de la cama. No puedes salir adelante. Entonces es una lucha y no sabes qué hacer. Entonces te hablas a ti mismo, levántate, ay no puedo, estoy cansado, levántate porque hiciste un compromiso con el Señor. Sí, pero Dios sabe, Dios lo sabe todo, entonces aquí voy a quedarme hasta que me pueda recuperar y te quedas dormido. Entonces, ¿qué pasó? Que el enemigo usó una estrategia para contenerte, para que lo que propusiste en tu corazón no se diera a luz. Entonces, al contenerte, al concentrar toda tu atención en el cansancio, ya te limitó, ya te durmió, ya te robó la bendición de la determinación. Implacable quiere decir que no puede ser aplacado. Entonces mira lo que dice la palabra aplacada. El diccionario traduce aplacado como hacer disminuir la violencia de una cosa. Y esto es tan clave para lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Porque dice la palabra en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero miramos aquí en la definición de aplacar, que quiere decir hacer disminuir la violencia de una cosa o de alguien. Aplacar quiere decir amansar, quiere decir mitigar. Y mitigar quiere decir reducir la intensidad con la que se hacen las cosas. Entonces, el enemigo lo que quiere es aplacar la intensidad, detener la intensidad, el ímpetu, la fuerza que llevabas para la definición de buscar más a Dios, quiere venir a suavizarla. Hey, tranquilo, vas muy rápido. Tranquilo, te estás esforzando mucho. Porque déjame decirte que cuando tú te levantes fuerte en esa definición de buscar a Dios, van a venir personas que te van a decir, ay, como que te estás volviendo muy religiosa, ¿no? Como que está muy obsesiva la cosa, como que te estás excediendo, como que estás pasando los límites, pero es que no estás pasando los límites de ellos, estás pasando tus límites. El problema son dos problemas los que vemos ahí. El enemigo usa al limitado para limitar a otro. Porque si yo me levanto, van a ver que hay algo más. El pueblo que está suavizado, el pueblo que está mitigado, el pueblo que está amansado, está en una comodidad colaborativa, están contenidos de forma colaboral.
pero viene uno que se levanta, y este uno que se levanta dice, el reino de los cielos está sufriendo violencia y solo el valiente arrebata. Yo me voy a levantar a pelear con todas mis fuerzas. Entonces, cuando tú te levantas, se ve diferente, se ve distinto y comienzas a desafiar la comodidad de otros. Comienzas a desafiar la pasividad, la suavización de los demás. Entonces, como estás confrontando esa verdad, ellos dicen, vas muy rápido. Detente, vas muy rápido, porque no creo que te pueda alcanzar, y al no poderte alcanzar me veo mal. O puede ser, no entiendo lo que estás haciendo, pero eso de que estés ayunando, de que estés orando, se ve amenazador y no sé cómo voy a reaccionar ante eso. Entonces necesito que te detengas, necesito que no lo hagas, porque me estás haciendo ver mal, porque no lo puedo alcanzar y no sé el resultado de esto, me está sobrepasando. Entonces, eso es una reacción inconsciente del que está suavizado, del que está mitigado, del que ha reducido la intensidad de su pasión y de su amor por Cristo. Porque cuando nosotros vinimos a Cristo, el amor de Dios ha sido tan grande y tan poderoso que nos llenó el corazón de vida. ¿Y qué queríamos hacer? Servir, conocer a Dios y conocer a Dios. Pero algo sucedió en el camino que comenzaste a bajar la intensidad. Comenzaste a bajar la fuerza con la que ibas. Entonces, por eso el Señor hoy está convocando personas, guerreros, está convocando guerreros implacables. O sea, guerreros que no se dejen aplacar, que no se dejen mitigar, que no reduzcan su intensidad. Fíjate que intensidad está traducido, y por favor lee conmigo esta traducción. Intensidad está en la parte de abajo, se aplica a la sensación de sentimiento o estado de ánimo. Quiere decir que están muy vehementes o vivos. Entonces, esto me llama mucho la atención. Mañana vamos a aprender la clase de guerra 2. Estamos en guerra espiritual y mañana es parte 2. Y mañana voy a estar hablando exactamente de los sentimientos y las emociones. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Ataca los sentimientos, ataca las emociones, ataca el estado de ánimo para que la vida vehemente que llevabas se siente. Y no avances más con el poder de la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve el ataque a tu intensidad? ¿Cómo se ve el ataque a tu espíritu de guerrero? Bueno, empiezan a oírse comentarios de menosprecio. Empiezan a oírse palabras de rechazo, actitudes de rechazo. Empiezas a sentirte desubicado. Empiezas a sentirte desechado. Y esto es tan interesante porque siempre que alguien se levante a buscar más de Dios de una o de otra forma, los mismos hermanos en Cristo se van a levantar en oposición de eso. Se van a levantar para limitar, para detener eso. Pero es porque sus sentidos espirituales están más sensibles a la manipulación del enemigo que a la guianza del Espíritu Santo. Entonces dice en la palabra de Dios que nosotros, los hijos de Dios, ya deberíamos de habernos quitado la vestidura del viejo hombre. ¿Y qué había en la vestidura del viejo hombre? La envidia, el odio, la contienda, el pleito, el chisme, la murmuración, las borracheras, los excesos. Eso está en la vieja vestidura. En la nueva vestidura está el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, la bondad, la benignidad, la paciencia, la tolerancia, la templanza, el dominio propio. ¿Me entiende? El gozo, la paz. Entonces, cuando un hermano tiene su vestidura vieja, bien puesta, es fácil de que el enemigo pueda a través de esa persona canalizar lo que viene a querer detener a aquellos que se quieren levantar para el reino de Dios. Y uno tiene que estar con los 5 sentidos bien alineados con el Espíritu Santo para que el enemigo no pueda detenerte. Porque lo que él va a querer hacer es desanimarte.
puede venir de un hermano, puede venir de un amigo, puede venir de un familiar, puede venir aún de tu propio líder, puede venir de un desconocido. Solo el enemigo sabe las artimañas que él tiene que usar para desinflarte la intensidad, como un globo. Cuando lo inflas y el globo se ve lleno de color y hermoso y dice, ese globo brilla mucho, hay que bajarle la intensidad. Y viene y lo pincha con una aguja tan pequeñita como un susurro de murmuración o de chisme, y se empieza a desinflar la intensidad hasta que vuelves a llegar al nivel en el que empezaste. Y si eso no le fuera suficiente, quiere reducirte a un nivel más bajo que ese, algo peor, porque ahora estás desanimado, estás decepcionado porque el hermano te ofendió, porque el hermano te hirió, porque alguien habló mal de ti. Estás desanimado contigo mismo porque te sientes defraudado, te defraudaste a ti mismo y ahora sientes pena y ahora sientes que no puedes, que no eres capaz de hacer alguna cosa, que no tienes la fuerza para levantarte, que eres una vergüenza, que nunca lo vas a lograr. Y ese sentimiento él empieza a alimentar. Tienes razón, no sirves para nada. Y uno, en lugar de pelear con el escudo de la fe, se pone uno de acuerdo con el enemigo. Sí, es que yo lo sé, eso no es para mí. Dios no me llamó, Dios no me escogió, Dios no tiene grandes cosas para mí, eso no es para mí. Es para otros, pero no es para mí. Y no es cierto. Por eso es que el Señor está invocando a guerreros implacables a que se levanten en su nombre. Entonces, ¿qué es una persona implacable? Es ser imparable. Lo ve ahí en letras anaranjadas. Implacable quiere decir ser imparable. Nada te puede detener. Nada debería de detenerte. Nada debería de hacerte frente. Nada debería de ser un obstáculo. Nada debería de desanimarte. Nada es nada. Aprender a confiar en Dios es necesario para que nada nos estorbe y podamos hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer con fidelidad, con temblor y con temor delante del Señor. No delante de los hombres ni del enemigo, delante del Señor. Porque el que nos llamó para esta guerra se llama Jehová de los ejércitos. Y el capitán de esta guerra se llama Cristo Jesús. Y Él va delante de ti y no te dejará, no te desamparará. Está escrito en su palabra. Él te sostendrá. Muchas veces vas a pasar por un valle de muerte, vas a pasar por sombras, vas a pasar por lugares oscuros, pero no temas. Él está contigo. Él está contigo. Jesús es tu capitán. Él está contigo. Así que recobra tu ánimo si has perdido tu ánimo. Sé imparable. Sé una persona imposible de detener en el nombre de Jesús. Otra de las definiciones es que es imposible de prevenir. Entonces, que el enemigo te encuentre imposible de prevenir. Que cuando él lance sus artimañas para destruirte, que cuando él levante ese ejército en contra de ti, tú le respondas como él nunca se imaginó. Porque déjame contarte que si tú has querido levantarte en otras ocasiones y él ha hecho un plan para derribarte y ese plan le funcionó, en el momento exacto en el que tú quieras levantarte y recuperar tu fuerza una vez más, él va a usar la misma artimaña que le funcionó en el pasado. Él va a usar la misma estrategia que le funcionó en el pasado. Entonces tú tienes que sorprenderlo con un no más. Aquí se terminó tu estrategia. Aquí se terminó tu dominio sobre mí. Aquí se terminó tu plan en contra de mí. Yo voy a ser invencible en el nombre de Jesús. Entonces es una posición en donde el enemigo te va a lanzar un dardo y tú vas a contestarle con tu fe, con la palabra, con tu determinación, con tu espíritu aguerrido. Entonces él no va a poder tantearte, porque recuerde que el enemigo nos estudia. Recuerde que el enemigo toma tiempo para estudiarnos y para ver cómo debilitarnos. Pero cuando usted se mantiene firme, entonces él no puede predecir tu reacción. Amén.
Entonces, ¿qué significa la palabra humillarse en la Biblia? Vamos a aprender un poco de esto porque nos va a ayudar muchísimo en nuestro proceso de convertirnos en guerreros implacables. Entonces, la humillación en el latín viene de la palabra humiliatio. Entonces, esta palabra es la acción y el efecto de humillar o humillarse. En otras palabras, es herir el amor propio o la dignidad. Es abatir el orgullo. Hermana Luz, ¿en qué estamos pues? ¿Estamos en que vamos a pelear y a guerrear y a levantarnos con el poder de la fuerza de Dios? ¿O en que vamos a bajar la guardia y nos vamos a suavizar y a tranquilizar? Bueno, la palabra de Dios dice que delante de Dios mansos como las palomas, manso como la paloma, pero astutos como la serpiente. Humildes con quien tenemos que ser humildes y aguerridos con quien tenemos que ser aguerridos. Humildes delante del Señor y delante de su cuerpo, que es el pueblo, pero aguerridos contra las artimañas de Satanás. ¿Cómo se ve eso? Porque es la pregunta que yo me haré. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, nos humillamos, dice, el humillar es el herir el amor propio, la dignidad y el orgullo. Mi orgullo me dice que no me deje, que me defienda, que hable, que grite, que pelee, que abra la voz y que le diga a las personas lo que se merecen oír. Eso es lo que dice el orgullo, delante de la ofensa. Porque eso nos enseñaron de pequeños. No te dejes, defiéndete. No te dejes, pelea. No te dejes, contesta. No te dejes, pégale. Eso es lo que dice el orgullo. Eso es lo que nos han enseñado por años. Pero la palabra de Dios dice, Jesús dijo, ser manso y humilde de corazón. No de palabras, de corazón. Como yo soy manso y humilde. Y va a haber un tiempo donde llegue la ofensa y usted va a decir, me voy a humillar. Voy a perdonar a la hermana. Voy a perdonar al hermano. Va a haber un momento en donde te van a decir algo que te hirió los sentimientos para bajarte el ánimo y tú, no voy a retener rencor. No voy a retener el pecado de mi hermano. No voy a retener la ofensa. No le voy a guardar ningún resentimiento ni rencor. Voy a humillar mi corazón delante de Dios. Lo voy a humillar delante del Rey. Amén. Entonces eso es humillarse. Eso es herir el orgullo propio. Entonces, al humillarnos delante de Dios, Él nos engrandece. Dice la palabra de Dios que el que se humilla, Él lo exalta. Entonces, Él te lleva a un nivel más grande, a un nivel donde Él te sostiene. Amén. Entonces, es importante que entendamos que delante de Dios hay que humillarnos y eso se va a ver no tomando la falta de nuestros hermanos en cuenta como gravedad, sino al contrario, como dice el fruto del Espíritu es en amor, en perdón, en cononía, en paciencia, en tolerancia, en corrigiéndonos los unos a los otros con amor. Amén. Entonces, ese es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es una verdadera conversión? La conversión es el fruto de la fe. Convertirnos a Dios no es llorar. Eso nos tiene que quedar bien claro a todos. Convertirnos a Dios no es llorar. Convertirnos a Dios es cambiar. Es cambiar. No puedo decir yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. No puedo decir yo amo a Dios, pero no hago cambios. Sigo haciendo lo mismo. ¿Tú qué eres? Hoy yo me acabo de convertir a Cristo. Entonces, si te acabas de convertir a Cristo, buscas hacer lo que Cristo hizo, la voluntad de Cristo. No es disfrazar nuestra voluntad de religiosidad, sino es volver nuestras actitudes, acciones, decisiones a la manera de Jesús. Entonces, una conversión es el fruto de la fe, porque aunque nuestro ser interior, al comenzar a ser desnudado de esa vieja naturaleza, sentimos que estamos perdiendo la seguridad. Si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Ten fe, que el que habla por ti es Dios. Ten fe, que el que pelea por ti es Dios.
ten fe que el que hace las cosas por ti es Dios. Dios hace las cosas, Él es tu vengador, Él es el juez justo. Él dijo, mía es la venganza, no metas las manos, Él tiene todo bajo control. Tú convierte tu corazón al corazón de Cristo, manso y humilde de corazón. Entonces la fe se recibe por el oír de la palabra de Dios, pero no solo del oír, sino también de responder a la fe. Responder a la palabra que estamos escuchando, porque muchas veces estamos escuchando palabra y no la ponemos por obra, no la practicamos, solo la retenemos en la mente, pero no baja al corazón y mucho menos a nuestras acciones. Hay un verso que leí el miércoles. Déjeme ver si la encuentro, porque decía ese versículo que Él ya había puesto en nosotros la palabra y que la palabra que estaba en nosotros tenía que dar fruto. No lo tengo y no me voy a tener ahí porque si no se me va a ir el tiempo. Entonces, mire, tengo una nota aquí que dice, recibirás del Espíritu Santo un testimonio de las cosas que aceptes por medio de la fe, al hacerlas de buena voluntad. Entonces, cuando usted oye la palabra, acepta la palabra y responde en pos de esa palabra, el Espíritu de Dios nos va a dar testimonio de esa palabra que estamos creyendo y que estamos buscando poner en práctica. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a venir a traer la recompensa por esa obediencia. Amén. Entonces, volvamos a la actitud que está buscando Dios de un guerrero. Resumamos, Dios quiere guerreros implacables. ¿Qué es eso? Que no se detengan, que no dejen de marchar, que no bajen su intensidad, que no se dejen dominar por sus sentimientos y sus emociones, que sean humildes y que sean verdaderamente convertidos, que sean hombres y mujeres de fe. Entonces continuemos. ¿Qué quiere decir la palabra implacable? Bueno, por lo general el término se utiliza con referencia a quien no tiene contemplaciones. Esta palabra implacable quiere decir que es una actitud que no tiene piedad y que aprovecha todo su poder y aprovecha toda su capacidad para cumplir un objetivo o llegar a una meta. Solo en la definición que acabo de leer hay una riqueza impresionante, porque la primera cosa dice aquí que no tiene contemplaciones, y nosotros no podemos ser contemplados ante el enemigo, no ante los hermanos, ya lo aclaré, ante los hermanos con amor, con paciencia y con humildad, pero ante el enemigo y ante sus artimañas no podemos ser contemplados. Una de las cosas que se menciona bastante en el Antiguo Testamento es que Dios le dio instrucciones a sus guerreros a destruir reyes con todo y sus pueblos, mujeres y niños, a veces hasta animales, porque había una contaminación espiritual que a Dios le desagradaba. Había un pueblo que adoraba Dios Sol, Dios Luna, Dios Acera, un montón de dioses, tenían altares por todos lados, y el Señor dijo, derríbalos a ellos junto con todos sus altares. Por eso es que mucha gente no entiende cómo es que Dios de amor manda que se maten pueblos y naciones. Bueno, porque eran hombres y mujeres que no tenían temor de Dios y que voluntariamente se rehusaron a obedecer a Dios y se rehusaron a servir a Dios y se rehusaron a amarlo y se buscaron dioses y se entregaron a pasiones desordenadas. Dice la palabra que era tan grande su desorden que entregaban sus hijos a un dios con nombre Moloch y los quemaban vivos como ofrenda a este dios Moloch. Hay personas que dicen, ¿cómo le voy a ofrendar mis hijos a Dios? No le puedo ofrendar mis hijos a Dios porque tienen la idea de que Dios no es bueno. Pero sí le ofrendan sus hijos al dios Moloch y los está destruyendo con drogas, con sexo, con vicios, con un montón de cosas negativas, pero ahí está.
ahí está, porque piensa que eso tiene mucho más bondad y mucho más poder que el Dios Todopoderoso. Entonces, ante el enemigo tenemos que dejar de tener contemplaciones, no tener piedad. Si usted tiene una amistad y esa amistad usted sabe que es negativa, usted sabe que esa amistad le roba paz, le roba coinonía con sus hermanos, le roba momentos de felicidad, usted sabe que está perdiendo más que lo que está ganando, entonces usted sin piedad tiene que cortar esa amistad. No puede decir, ay, es que pobrecita la persona porque se va a sentir mal, pobrecita la persona porque se va a sentir abandonada. Bueno, háblele a la persona de Cristo. Háblale a la persona de Cristo, y si la persona vuelve su corazón a Cristo, entonces podemos continuar con la amistad. Pero si la persona no vuelve su corazón a Cristo, no se puede. No se puede. Usted sin piedad tiene que empezar a remover la gente que no te acerca a Dios y que te aleja. Puede ser una persona que no es cristiana, como puede ser una que sí lo sea, pero que no ha rendido su lengua y le gusta chismear y le gusta murmurar y le gusta hacer lo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, dice que aprovecha todo su poder y toda su capacidad. Un guerrero implacable aprovecha su poder. Tal vez no tengas un poder sobre el extraordinario, así recontracorchi, pero tienes una pizca de poder. Eso úsalo para tu beneficio. No me puedo levantar todos los días para orar, pero me puedo levantar todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. Empieza con eso. Aumenta un día, aumenta otro día, pero sigue adelante. Sigue adelante, usa el poco poder que tienes y poco a poco va a crecer ese poder. Poco a poco vas a crear una destreza en tu capacidad. Hay capacidades que son pequeñas. Tal vez al principio no puedes retener mucha información y dirías, no me puedo memorizar un verso grande. Empieza con uno pequeño. Y Jesús lloró. Y empiezas a citar la cita bíblica donde está. Y después, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Salmo 1:1. Y empiezas así a recitar la palabra. Y dice la palabra que meditemos en ella de día y de noche. Entonces tu capacidad, bendiciones a todos, tu capacidad la empiezas a desarrollar y empieza a crecer. ¿Para qué vas a hacer eso? Para cumplir el objetivo que tienes. No sé ustedes, de los que están aquí conmigo, conocen la historia de Rocky Balboa, ese boxeador que conquistó el corazón de muchos. Stallone Silvestre grabó una serie de películas que llevó este nombre. En su primer pelea, a él lo noquearon. Él no ganó la pelea. Por eso viene la consecuencia de las otras películas, donde se enfrenta a boxeadores más grandes que él, con más experiencia que él, con más dinero, con mejores recursos y más intimidantes, porque todo su gobierno los apoyaba, mientras que él lo único que tenía como apoyo era su entrenador. Entonces, Rocky Balboa lo golpearon y lo tiraron a la lona varias veces, pero él, en lugar de quedarse tirado en la lona, se volvía a levantar. Entonces eso lo hacía un boxeador implacable, que el entrenamiento era duro, la crítica era dura, la fe de otros hacia él era muy mínima. No tenía los recursos para entrenar. Los enemigos que enfrentaba eran mucho más grandes y poderosos que él, pero él seguía implacable. Él estaba usando su poco poder y su capacidad para llegar a su objetivo, que era ganarle a ese boxeador. Entonces él estaba utilizando la fuerza que tenía, y sin piedad y sin contemplaciones se levantó contra aquel adversario. Entonces, así como a él lo tiraron y se volvió a levantar, si a ti te ha derribado una situación, si a ti te ha derribado un problema, una circunstancia difícil, hoy vuélvete a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Tengo 15 minutos y quiero hablarle de un personaje que
impacta mi vida y me inspira mucho. Este es Leonidas. Leonidas es aquel guerrero de los 300 espartas. El entrenamiento que estos guerreros llevan es bastante duro, es fuerte, es un entrenamiento que no sé si yo lo soportaría. Empieza desde el nacimiento. Entonces ellos son entrenados para ser implacables, o sea, que no se detienen, que no son intimidados. Ellos nacieron para guerrear. En una de las escenas de los 300 viene un ejército grande contra los 300 espartas. Y le preguntan y le dicen, ¿solo estos 300 trajiste? Y él le dice, sí. Y lo dice, yo me vine con toda mi gente a pelear porque yo pensé que tú traías a todo tu pueblo, pero solo traes a 300. Y entonces él sonríe un poco y le pregunta a uno del ejército contrario, ¿tú a qué te dedicas? Y dijo, yo soy artesano. ¿Tú a qué te dedicas? Y contesta, yo soy carpintero. ¿Tú a qué te dedicas? No, pues yo trabajo con telas. Entonces él se ríe y le pregunta al ejército de él, dice, Espartas, ¿nosotros para qué nacimos? Y ellos contestan con un ajú. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Todo espartano era un guerrero. Desde que nacieron hasta que daban su vida, eran guerreros. Eran hombres y mujeres que eran aguerridos. Entonces, ¿en dónde empezaba el entrenamiento? Desde el nacimiento. Los espartas, al nacer, eran revisados, que vinieran perfectos, ojos perfectos, oídos perfectos, su cuerpo perfecto, no podían tener un defecto. ¿Por qué? Porque si tenían un defecto a la hora de la guerra, eso podía ser perjudicial para todo el army que ellos tenían, para todo el cuerpo oficial de guerreros. ¿Por qué? Si uno era débil de su hombro, no podía levantar el escudo, y al no poder levantar el escudo, quedaban los demás desprotegidos. Si este brazo era débil, no podía sostener la lanza. Y si no podía sostener la lanza, a la hora de defender no iba a poder hacerlo, porque su hombro no podía sostener el peso de una lanza. Entonces, mire, ¿qué pasa después? Que en la parte 2 del entrenamiento era que los ponían en una posición donde los golpeaban. No era un castigo, pero sí los golpeaban, los entrenaban y delante de espectadores. Los espectadores más grandes eran la familia de ellos. Entonces, mientras ellos estaban siendo latigados, dice la historia que latigaban a varios, no solo a uno, latigaban a varios. ¿Para qué? Para que el que se rindiera primero, no estoy segura de esta parte, pero creo que no era ya considerado un guerrero. Entonces el que más aguantaba era el que demostraba ser un verdadero espartano. Entonces, para que no se debilitara toda su familia y los amigos que estaban ahí gritaban su nombre, tú puedes, no te detengas, tú eres fuerte, eres un guerrero, sostente. El entrenamiento era doloroso, riguroso. No solo eso, a la edad de 13, 14 años, los mandaban a hacer una labor difícil. Los ponían en un lugar de bosque, lejos de donde ellos vivían, y el trabajo era dejarlos ahí, y ellos tenían que regresar a casa. Entonces, en su regreso a casa se iban a enfrentar con diferentes climas, con diferentes obstáculos y con diferentes fieras. Entonces, los espartanos tenían que desarrollar en este entrenamiento estrategias de guerra, estrategias de defensa, estrategias para aniquilar enemigos. Y cuando pensaba en ellos, pensaba en David. David dice en la palabra que él estaba lejos de su casa peleando contra osos, contra lobos, contra leones, contra todo lo que se levanta en contra de las ovejas, en contra del rebaño. Y él allá estaba peleando sus batallas tomado de la mano del Señor, mientras que los hermanos estaban en la casa
estaban en la casa en el calor del Padre. Entonces, ahorita que lo estoy pensando, eso da a entender por qué cuando están enfrentándose a la par de Goliat, no salían porque estaban acostumbrados a estar bajo las alas del papá, bajo ese manto del Padre. Ahí se sentían seguros. Y cuando los invocan para ir a la guerra, se visten de soldados. Pero ahí está Goliat desafiando los soldados del ejército de Dios y ninguno salía. Pero vino David y cuando David llegó, dijo, yo no necesito ningún tipo de armamento. Yo sé quién va conmigo, y con una piedra derribó al gigante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si te caes 7 veces, levántate 8. Que te dejes entrenar por el Espíritu para que seas un guerrero implacable. Un guerrero que desarrolle estrategias y habilidades en el Espíritu, no en la carne, para derribar enemigos. Amén. Entonces, pon tu mirada fija en la meta. Amén. Se necesita ser implacable ante tus enemigos para alcanzar el lugar en donde quieres estar y en donde debes de estar. En una posición de adorador, en una posición de conquistador, en una posición en donde constantemente estés ensanchando tus estacas. Amén. Entonces, mire, para poder hacer las cosas, tenemos que amar lo que hacemos. Si no amamos a Cristo y nos amamos más a nosotros mismos que lo que le amamos a Él, nuestra mirada pronto se va a desviar del objetivo y nos vamos a volver a debilitar. Entonces, no deje que su mente, que su corazón divague en otras cosas. Al contrario, ponga de acuerdo a su mente con su corazón para que esa fuerza de tu ímpetu te lleve hacia la meta. Amén. Entonces, algo dentro de ti te dice que puedes lograr lo que te propongas, pero hay una voz externa que te pueda decir, no es así. Cree a lo que Dios está poniendo en tu interior. Dios está levantando una voz en tu interior y te está diciendo, te llamé para guerrear, te llamé para conquistar, te llamé para poseer. Limpia tu casa, limpia tu campamento, límpiate en tu fe, refina tu fe y camina hacia adelante. Amén. Este deseo de implacable es más que una destreza, es más que un querer, es más que un deseo, es más que lo que tu mente diga, es más que lo que tu cuerpo diga, es más que lo que diga tu corazón, es la suma de todo esto. Porque el corazón muchas veces te va a decir, no, no vayas. O el cuerpo te va a decir, ay, es que me duele todo. O la mente te va a decir, esto no es para ti. Por eso es que esto es mucho más que eso. Entonces, cuando vengan los problemas, tenemos que ver cada uno de estos como oportunidades para ver la grandeza de Dios obrar en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se gana en este caminar? ¿Cómo podemos salir victoriosos en esta lucha, en esta guerra? Bueno, mire lo que dice Juan. Vamos a leer Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Aquí en el mundo vas a tener muchas tristezas. Pero anímate. Yo he vencido al mundo, tú también vencerás. El Señor al cual tú y yo le servimos tuvo que tener una actitud de imparable, una actitud de no dejarse detener, una actitud enfocada en la misión a la que vino a esta tierra. Él nos dio ejemplo de obediencia y así también lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento? Bueno, que vamos a experimentar un sufrimiento físico, tal vez una enfermedad, tal vez una dolencia, que el sufrimiento es psíquico, o sea, viene a la mente, a la moral. Puedes sentir dolor en tus sentimientos, puedes experimentar algún tipo de daño, pena, te puedes llegar a sentir castigado, puedes recibir agravios, injurias,
decepciones familiares o decepciones por una amistad, o puede venir una necesidad económica o una devastación social. A veces los errores propios nos traen también sufrimiento. Pero Dios dice, no te detengas en el sufrimiento, no te detengas en la devastación que esto causó. Enfócate en que he venido a levantarte, he venido a fortalecerte. Eso es el año de la reivindicación. No importa en dónde caíste, ahorita lo que importa es que le creas a Dios y te levantes. Que le creas a Dios y te levantes con el poder de su fuerza. Amén. Entonces no importa qué tan recia sea la tormenta, lo que importa es no detenernos por ella. Atrévete a pagar el precio. Apasionate. ¿Qué quiere decir apasionarte? Primera de Samuel 16, y olvidé poner el verso allí, dice que, ya lo platicamos esto los hermanos, Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, en el nombre de Jesús, levántate para que ninguno tome tu corona. No dejes tu posición de guerrero para nada. No lo abandones. Quiero leerte una última porción. Está en Josué, capítulo 14, versos 6 al 12. Y confío en que lo puedes leer. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo de Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortalecidas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová me ha dicho. Revisemos esto. Tú sabes, Josué, lo que sucedió en aquel día. Tú sabes lo que Dios dijo a Moisés, tú, acerca de ti y acerca de mí. Y una de las cosas que Dios dijo en esa conversación era que me iba a dar la tierra que yo vine a espiar por heredad. Y yo fui fiel y hablé las cosas como Él lo puso en mi corazón. Hubo unos que no fueron implacables. Hubo unos que no fueron fieles al llamado. Hubo unos que desistieron, desertaron. Pero yo me mantuve fiel y hablé lo que el Señor puso en sentir en mi corazón. Yo no vine a desanimar al pueblo. Fue implacable, fui valiente. Aunque vi gigantes, aunque vi ciudades fortificadas, fui implacable. Entonces le está diciendo a Josué, ahora yo he guerreado por 45 años, no he retrocedido, no me he llenado de temor, no he defraudado a mis hermanos, como los otros espías que trajeron de fraude, que trajeron desánimo, se convirtieron en armas en contra de la promesa, se convirtieron en armas en contra del plan y el propósito de Dios. Pero yo no he hecho así, yo he sido implacable, no he tenido piedad contra los enemigos. Ahora pues, Josué,
he peleado todo este tiempo, pero no me he debilitado. ¿Ve lo que dijo ahí? Tengo la misma fuerza, todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame lo que me pertenece. Porque Dios, si Dios está conmigo, quizás Jehová dice, estaría conmigo, entonces dará esta heredad, porque voy a pelear por ella. Entonces usted tenga la misma actitud de Caleb, implacable. No se deje dominar por malos informes, no se deje dominar por malos momentos, no se deje dominar por eventos que usted no tiene control de ellos. Mejor concéntrese en lo que sí tiene control y salga adelante. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estamos en un entrenamiento por medio de tu Espíritu Santo para, Señor, ser guerreros valientes y esforzados. Para ser, Señor, guerreros que no se dejan amedrentar ni detener. Te ruego en el nombre de Jesús, Dios del cielo, te suplico en esta mañana que sigas habilitando nuestras manos para la guerra. Sigue habilitando nuestras manos para la batalla. Sigue dándonos estrategias, Señor, y vistiendo nuestro corazón de humildad. Humildes para contigo y para con tu pueblo, pero implacables para contra el enemigo. Sin piedad y sin compasión contra las artimañas del adversario. En el nombre de Jesús. Aquel que está débil, fortalécele, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplico. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y le oro a Dios para que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Ese es mi horario en el nombre de Jesús. Amén. Mujer, tu fe, tu vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud.